A los 12 años yo me hice mi primer vestido, porque mi madre sabía coser, mi madre no era modista pero sabía coser. Y yo pues un poco lo heredé de ella, y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que mis padres tenían negocio y yo me puse a trabajar en el negocio, hasta que el negocio se cerró, y entonces dije, ahora es el momento de hacer lo que siempre me ha gustado, que es la aguja. Hasta los 45 me he dejado llevar, he ido en esa marea que me ha ido llevando, porque mis padres han soplado para este lado, yo he ido para este lado, mi marido ha ido para el otro, yo he ido para el otro, hasta que un día te levantas y decides, no, esto tiene que cambiar. En casa, llorando, con las cortinas cerradas y tomándome antidepresivos, no voy a solucionar nada, porque cuando yo me quite el antidepresivo el problema está ahí. Yo tengo que solucionar el problema. El coser, la confección te da libertad. Te da la libertad de decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy jugando, para mí es como un juego, como cuando eres pequeño, ¿no? Pues a mí mi madre me dejaba coser cuando ya había hecho los deberes, he hecho la cama, he hecho todo, era como el premio, era el premio. Entonces a mí ahora yo estoy premiándome todos los días. Te olvidas de todo, de lo que tienes que hacer de comer, de lo que tienes que pagar, de lo que tienes que... de las guerras, de la gente, te olvidas de todo. Y Alvarito, así Carlos no te cones, no sé aquí eres tú. Ay, si nada, eso está gran muerte, Yo aquí llevo, pues como te comenté, desde que me tiraron de Finestram en el 2010, desde el 2011 llevo con el proyecto de, pues eso, de hacer un taller de costura. Taller de creatividad, escuela de vida. Que ahí tengo... Ay, ese libro no te lo he enseñado. Es decir, uno puede tener una profesión y al mismo tiempo aprender de lo que es la vida. Entonces aquí está todo lo que se hace el proyecto, y mi proyecto se basa en que la creatividad no tiene por qué estar detrás, o sea, unos conocimientos excesivos. En Robinson que dice por qué nos tienen que educar a todo el mundo igual si todo el mundo no tiene las mismas habilidades. ¿Por qué no encauzar esas habilidades hacia cada uno a las que tiene? Dices, está Albert Einstein, que Albert Einstein en la primera época que está estudiando le dice hasta el profesor no vas a hacer nada en la vida. Luego hay una bailarina, una coreógrafa americana que le dicen a los 6 años, le dicen que la niña tenía un retraso, ¿vale? Pero el psicólogo que la ve dice, hombre, si esta niña tiene una creatividad para bailar y la encauzan por ahí. Luego está el Steve Jobs, que también tampoco tiene una carrera universitaria, ya ves todo lo que crea. Y a partir de ahí yo hago el desarrollo de mi proyecto, es decir, lo que hay que motivar a la gente es para que haga cosas, para que sea creativo, y eso le lleva siempre a buen puerto seguro. Entonces ya te digo, yo mi parte más romántica del proyecto, pues digo que es un proyecto, una escuela de vida.
Dices, del tejido puedes aprender mucho sobre la gente, porque todos los tejidos no son iguales, ni se comportan igual a la hora de coserlos, ni se tienen que manipular igual, ni se tienen que planchar igual. Entonces yo creo que tiene mucha semejanza la costura, los tejidos, con lo que es la vida, el carácter, la forma de ser de las personas. Para mí la costura, si yo la tuviese que definir en una palabra, simplemente te diría creatividad. Tú no coges una tela y empiezas, tú empiezas desde el papel. Y luego cuando has terminado el vestido, según la tela que has escogido y lo que has hecho, no tiene nada que ver. Ha ido evolucionando porque has visto, este tejido con esto no me quedará bien. Para mí la confección es una creación constante. En cada prenda para mí es un camino recorrido, es un aprendizaje y es una enseñanza. Tú pones la pasión en ese trabajo, vives el tiempo, no se te va el tiempo, que no es lo mismo, no pierdes el tiempo. Sé dónde he empezado, no sé dónde voy a terminar. Lo que tengo que hacer es disfrutar. Los demás pueden mejorar con mi trabajo, porque si yo soy feliz les hago la vida más felices a ellos.